Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición en este canal. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa donde además me encanta estar de vuelta con ustedes en compañía de nuestro querido amigo Ricardo Baroni, que bueno, siempre ha sido tan solicitado por ustedes en estos programas y que desde hace tiempo teníamos, Ricardo, un programa pendiente. Varias personas en específico habían solicitado este tema, que ahondáramos quizá en el relato, en la narrativa, de quizá el personaje desde el punto de vista de esto que conocemos como Venezuela, como nación, país, territorio, el personaje más importante probablemente que ha tenido Venezuela desde que existe, que es Simón Bolívar. Para algunos, un tirano, un autócrata, un desintegrador de lo que tiene que ver con el arraigo natural de la tradición de la que venimos, que siempre lo recalco, es la madre patria España. Para otros, pues, una suerte de semidios, el gran libertador, el hombre que hizo posible que prácticamente Sudamérica existiese, con toda su conformación actual en torno a los estados-nación que surgieron de las guerras de independencia. Así que Bolívar es probablemente la persona que tiene una discusión más disputada, digámoslo así, desde el punto de vista de la política en clave histórica en esta parte del mundo, ¿no? O sea, yo creo que hablar de Simón Bolívar probablemente no es para que hagamos un solo programa, sino para que hiciésemos un ciclo. De hecho, tú me lo sugeriste varias veces, Ricardo, pero hoy vamos a tratar de hacer una primera aproximación crítica a lo que significa, pues, el legado de Simón Bolívar. ¿Es realmente un semidios o es realmente alguien criticable? Por cierto, esta es una de las cosas que escritores como Germán Carrera Damas primero y bueno, otros tantos después, incluido el propio Elías Pino Iturrieta, más en clave más contemporánea, han tratado de desmitificar sobre el tema de el libertador, Simón Bolívar, ¿no? El tema de bajarlo del pedestal, del altar y tratar de que Simón Bolívar sea por lo menos más digerible y sea más humano, ¿no? Que es una cosa bastante difícil de asumir para muchos venezolanos, incluso sobre todo porque Bolívar se ha convertido además en la pieza de justificación de muchas cosas en los últimos veintitantos años, ¿no? Porque el fallecido Hugo Chávez terminó usando a Bolívar como argumentario y como excusa para hacer muchísimas cosas y para replantear incluso un proyecto nacional. Ricardo, no doy más largas, perdóname un poco lo de la introducción, pero bueno, era menester, te doy la bienvenida, te mando un abrazo y te agradezco como siempre tu tiempo por compartir con nosotros acá. No, bueno, Neomar, como siempre, un honor y un placer estar aquí contigo y tu audiencia, ¿no? Fíjate que de lo que les vengo a hablar hoy sobre Simón Bolívar, también vinculándolo un poco con el tema de lo que era la hispanidad, la independencia, vamos a hablar un poquito de todo eso. Eso era algo que yo personalmente no tenía en el radar. Esa semillita me la sembró nuestro querido amigo Luis Alfonso Herrera Orellana, que ya tiene varios años estudiando el tema de o combatiendo el tema de la leyenda negra española. De ahí me empezó a surgir la inquietud. Bueno, y empecé a comprar libros, a ver conferencias en YouTube sobre el tema. Y de verdad que me encuentro, Neomar, en una situación de verdad desde hace tiempo en shock, impactado, porque es como una especie de multiverso de Marvel. O sea, porque es que es como si la guerra de independencia hubiera sucedido en dos universos paralelos, donde una parte de los venezolanos lo vieron y lo siguen viendo como algo bueno, y hay otra parte del mundo hispano que lo ve como algo nefasto, ¿no? Incluso con el propio Simón Bolívar, en un universo está colocado al lado de Zeus, en el Olimpo de los dioses, pero hay otra versión también de la historia que baja no solamente a Bolívar de ese pedestal, sino que nos da una visión de la antítesis de lo que tenemos hoy como concepto de Simón Bolívar, ¿no? Como una especie de tirano, etcétera, etcétera. Fíjate, yo hoy no voy a hacer tantos juicios de valor,
Hoy vamos a hacer más bien como un club de lectura, donde le voy a dar a tu audiencia una serie de información de historiadores, ¿ok? Que, oh sorpresa, voy a citar historiadores que tienen una tendencia liberal, otra que tienen una tendencia conservadora y otros que tienen una tendencia de izquierda. Y lo sorprendente de esto es que en lo que les vengo a hablar, estas tres líneas de pensamiento de historiadores coinciden plenamente. Si eso es algo que le da más autenticidad o no a lo que yo les voy a comentar hoy, no lo sé. Lo que sí sé es que me tomé la molestia de buscar las fuentes históricas que estos historiadores citan en sus libros para hacer las afirmaciones o negaciones que hacen, y esas evidencias históricas realmente existen, ¿ok? Esa fuente. Eso es algo muy importante. Entonces, tengo que señalar cuáles fueron mis fuentes, Neomar. Mira, sí. El ídolo que devoró a su pueblo, del venezolano Xavier Padilla, que es conservador. El terror bolivariano, de Pablo Victoria, que era economista, murió en el 2024, colombiano, liberal. Malditos Libertadores, historia de su desarrollo latinoamericano, de Augusto Zamora, que no sé qué tendencia tiene. La historia oculta, de Marcelo Gullo, historiador argentino que es de izquierda. Imperofobia y leyenda negra, de María Elvira Roca, que es de izquierda. Y algunas conferencias de Zunzunegui y del gran historiador venezolano, el muchacho, de verdad que yo lo admiro mucho, César Pérez Guevara. Y finalmente de Santiago Armesilla, que no puede haber algo más zurdo que él. Bueno, yo no sé si María Elvira Roca y Gullo son de izquierda, pero de Armesilla es marxista, de hecho. Armesilla bueno, a María Elvira Roca la pongo, vamos a darle el beneficio de la duda, pero Marcelo Gullo sí. Porque sí es de izquierda. Ok, perfecto. Porque Marcelo Gullo hace una interpretación al estilo Hegel, dialéctica de burgueses contra oprimidos de lo que fue la guerra de independencia, ¿no? Pero Santiago Armesilla sí es de izquierda. Ahora, y tú, por lo que intuyo, Ricardo, viste un vaso comunicante entre todos estos historiadores que tienen su propia perspectiva y que muchos de ellos, como has puesto en valor ahorita, tienen una visión ideológica distinta, coinciden en torno al aspecto crítico, sumamente crítico, de la vida de Bolívar. Coinciden en dos cosas que son fundamentales. A ver. Una, en lo que fue la grandeza del mundo hispano, que vamos a hacer una breve referencia a eso, y en bajar a Bolívar del pedestal. O sea, ciertamente hay unos vasos comunicantes entre todos estos historiadores que asumen corrientes ideológicas totalmente opuestas y contradictorias, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? Entonces, la historia que les vengo a contar hoy, Omar, con base a estos autores, o sea, no es la historia oficialista que nos enseñaron en el colegio, y tampoco es una historia fabulada, porque cuando uno lee a estos autores, Neomar, parece que la verdadera historia fabulada es la que nos enseñaron en los colegios, ¿no? Y yo quisiera comenzar leyendo algunos párrafos del libro del venezolano Xavier Padilla, conservador, el ídolo que devoró a su pueblo. Pero antes una advertencia, Neomar, o sea, quisiera pedirte un favor a ti y a tu audiencia. Y es que traten, por lo que van a escuchar de estos autores, de apagar por un momento sus ideas y concepciones sobre Bolívar. O sea, yo les pido que queden viendo, o sea, que se queden viendo este programa si están dispuestos a revisar las creencias que tienen con respecto al Libertador, si están dispuestos a actualizarlas, es decir, desde el relato que se construye en base a los hechos y documentos. Si por el contrario son todavía prisioneros de la ideología bolivariana y no están dispuestos a poner esas creencias en entredicho o en revisión, este programa, Neomar, no es para tu audiencia. En caso contrario, quédense para que se sorprendan, ¿no? Hecho esta advertencia, fíjate lo que dice el venezolano Xavier Padilla en su libro El ídolo que devoró a su pueblo. Fíjate esto, dice Padilla: todo comenzó con una traición. No fue una epopeya heroica, ni un clamor de pueblos oprimidos, ni un despertar de conciencias dormidas. Fue una ambición personal, un saqueo planificado, una mentira cuidadosamente sembrada en los corazones hasta volverse dogma, herida abierta, enfermedad hereditaria. Y Venezuela, más que cualquier otro rincón de Hispanoamérica,
fue el laboratorio perfecto donde el experimento del odio a la propia sangre se ejecutó con éxito brutal. Se nos enseñó a venerar al verdugo como padre, a glorificar la desolación como nacimiento, a despreciar nuestras raíces para encadenarnos a mitologías ajenas. Y al centro de esta gran farsa, como tótem supremo, se erige Simón Bolívar, piedra angular de la destrucción, ícono hueco de una curiosa independencia que solo trajo cadenas. No se trata de ajustar cuentas con los muertos, se trata de arrancar la venda que los vivos aún llevan en los ojos. Es un descanso sin concesiones al verdadero rostro de nuestras tragedias. No hay redención posible mientras persista el mito. Por eso hay que demolerlo piedra por piedra. Continúa Xavier Padilla narrándonos lo siguiente, Neomar, que la mal llamada independencia no comenzó con un grito de libertad, sino con masacre y saqueo. Mira lo que dice Padilla. La independencia de Venezuela no comenzó con un grito de libertad, comenzó con una degollina. No hubo acta ni congreso, ni declaración. Hubo un documento, sí, pero no proclamaba derechos, ordenaba ejecuciones. Fue escrito de puño y letra por el hombre que después sería consagrado como libertador. Todo comenzó con una carta, está fechada en Valencia, Venezuela, a las 8 de la noche del 8 de febrero de 1814, y decía lo siguiente: Señor comandante de La Guaira, ciudadano José Leandro Palacios, por el oficio de usted me impongo de las críticas circunstancias en que se encuentra esta plaza con poca guarnición y un crecido número de presos. En consecuencia, ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas a todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital sin excepción alguna. Cuartel General del Libertador en Valencia, 8 de febrero de 1814. Firmado por Simón Bolívar. Fíjate una cosa, Neomar, la guerra civil de secesión, porque eso es otra cosa que hay que aclarar, en el territorio americano, la verdadera guerra de independencia fuera de los norteamericanos con los ingleses, porque las 13 colonias americanas, a diferencia de lo que fueron los territorios españoles en las Indias, en América, eran verdaderas colonias. Tan es así que los colonos, los nacidos en América, no tenían derecho a tener representantes en el Parlamento británico, ¿no? En cambio, nosotros sí llegamos a tener, los que nacían de este lado del charco, sí tenían derecho a participar en los asuntos políticos de la monarquía española. Pero lo que quiero enfatizar en esta parte, y esto ya lo decía Vallenilla Lanz en 1911, que la mal llamada guerra de independencia realmente fue una guerra civil de secesión, ¿ok? De venezolanos contra venezolanos, aunque el concepto de venezolanidad no existía en esa época, todos éramos españoles, o sea, fue una guerra de españoles, americanos contra españoles de la península, ¿no? Yo te confieso, Ricardo, que la primera vez que yo leí ese pasaje al que tú estás aludiendo del cesarismo democrático de Vallenilla, a mí todo en el cerebro me hizo clic y yo dije, yo replanteé, y te estoy hablando que eso lo leí yo hace 15 años o más, quizás, y yo replanteé toda mi visión, porque eso te replantea toda la visión de la historia. O sea, si tú partes de la premisa de que no hay tal cosa como un enfrentamiento con España, sino que el enfrentamiento, primero que se da, claro, se da en el patio local, pero que además se da entre españoles y que es un todos contra todos. La mayor demostración de eso, y les adelanto a nuestros televidentes que va a ser un programa aparte, la mayor demostración de eso es el caudillo José Tomás Bove, y es la demostración de cómo acaudilla a negros, cómo acaudilla a llaneros, que después a los pardos, fundamentalmente a los pardos, exactamente, que después es la tropa que se va a llevar en gran medida a Páez, ¿no? Que va a ser la fórmula de sustitución de José Tomás Bove una vez que Bove cae en Urica, ¿no? Pero cuando tú entiendes Bove, tú entiendes todo lo que plantea Vallenilla y vas a entender justamente que en Venezuela no hubo tal cosa como los de afuera contra los de adentro no. Aquí justamente los pardos, los negros, muchos negros terminaron defendiendo la corona y muchos ricos y mantuanos, esencialmente, son los que planteaban el reclamo de la secesión, de la separación, de la escisión de la madre patria España, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso, vas a entender muchas de las cosas que está planteando de entrada aquí Xavier Padilla.
Y eso, y por lo que acabas de decir, es una de las razones por las cuales, y eso lo profundizaremos en otro programa, el Francisco Real Luque afirmaba que Boves fue el primer representante, el padre de la democracia venezolana. Él decía eso. Boves es el padre, auténtico padre de la democracia venezolana, porque es el primero que acaudilla gente de todos lados. Bueno, el punto es el siguiente, Neomar, que esa guerra de mal llamada independencia, que fue una guerra civil de secesión, o sea, nada más en Venezuela, para que tú tengas una idea, acabó con 1/3 de la población. ¿Cómo se produjeron esas muertes? Bueno, en enfrentamientos de batalla, pero la mayoría y eso es una de las consecuencias de la guerra, por hambruna y pestes, ¿no? Y fíjate que este dato no es menor, o sea, Venezuela en esa época se calcula que tenía unos casi 700 y pico mil de habitantes y murieron en la guerra de independencia más o menos unos 250.000. En Colombia, cuando la guerra de independencia se trasladó allá, murieron unas 200.000 personas y en Perú se calcula entre 175.000 y 200.000. ¿Por qué doy estas cifras, Neomar? Porque en la guerra de independencia de Norteamérica, con una población de 2,5 millones de personas en ese momento, las muertes del lado de las tropas de Washington llegaron a 26.000 y por el lado de los ingleses 24.000. Es decir, si nada más cuentas las muertes de los norteamericanos, era más o menos, murió el 1% de la población, ¿no? Entonces, fíjate lo cruento, este dato lo doy para que tengan una idea de la magnitud de lo sangriento que fueron las guerras de independencia, especialmente en Venezuela, comparada con la guerra de independencia norteamericana, ¿no? Ahora, volviendo a Javier Padilla, dice Padilla, haciendo alusión al decreto de muerte del Libertador, ¿no? Esa fue la verdadera fundación de la República Venezolana. No fue un acta, fue una degollina, no fue un grito, fue una ejecución en masa. No fue una proclama, fue una sentencia de muerte. Para Xavier Padilla, Neomar, la independencia comenzó con esa masacre y también comenzó con el saqueo de todas las riquezas del patrimonio, según Padilla, de personas inocentes aparte del erario público. Dice Xavier Padilla, a diferencia de lo que la retórica libertadora suele repetir, la revolución fue desde sus orígenes una empresa de rapiña organizada para vaciar el erario y suplantar el orden jurídico heredado con el capricho de los conjurados. La llamada independencia, a menudo representada en el imaginario venezolano como un amanecer limpio y glorioso, fue en realidad un parto de violencia, rapiña y exterminio. No hubo una transición noble ni un despertar épico. Hubo sangre, saqueo y el vaciamiento moral de una sociedad entera. La libertad que los revolucionarios prometieron fue inaugurada con la resonancia siniestra de las arcas públicas saqueadas, los hogares vacíos por la confiscación brutal de los bienes y los patios de las cárceles anegados de sangre. Después vamos a dar datos sobre esto, ¿no? Uh-huh. Pero no bastaba con robar los recursos de todos. La revolución requería enemigos internos para justificar la violencia. Así los españoles nacidos en la península y muchos criollos leales a la corona, que serían una especie de los escuálidos de la época, fueron etiquetados como enemigos de la patria y condenados no solo a la exclusión social, sino al despojo total de sus bienes, casas, haciendas, hatos, almacenes, mercancías. Todo fue confiscado en nombre de una libertad que no era más que una excusa para el enriquecimiento rápido y brutal de los nuevos amos revolucionarios. El proceso era simple y despiadado. Bastaba con una acusación, casi siempre infundada, para que una familia perdiera en horas lo que había construido en generaciones. Los bienes confiscados pasaban a ser repartidos entre las nuevas autoridades o vendidos a precios irrisorios a cómplices y testaferros. La narrativa posterior oculta deliberadamente ese origen sangriento, sustituyéndolo por una epopeya falsificada en la que los verdugos son representados como libertadores y las víctimas como traidores indignos de piedad. En definitiva, Neomar, Xavier Padilla está describiendo una serie de hechos que están documentados, como vamos a ver ahora, pero sin duda están encubiertos y olvidados por la historia oficial, porque así no nos enseñaron la historia, por lo menos a mí en el bachillerato, sino desde una óptica más de leyenda dorada, ¿no? Ahora, esto que les acabo de leer de Xavier Padilla, que parece una declaración grandilocuente, aquí es donde traigo
al economista e historiador colombiano Pablo Victoria, recientemente fallecido en 1824, del cual tomo una serie de datos impresionantes que parecen de una u otra manera confirmar lo que Xavier Padilla de una manera un poco épica nos está narrando, ¿no? Fíjate. Pablo Victoria tiene un libro que se llama El terror bolivariano, ¿no? Donde él analiza dos cosas de Bolívar. Primero, la ética bolivariana, ¿no? Entre muchos documentos que cita, yo elegí una carta que Bolívar le escribe a Perú de la Croix en mayo de 1828. ¿Ok? Bolívar le dice a Perú de la Croix, que fue su gran amigo. Perú de la Croix fue el que escribió el diario de Bucaramanga. Okay. La hipocresía, la mala fe, el arte del engaño y de la mentira, que se llaman vicios en la sociedad, son cualidades en política a mi favor. Y el mejor diplomático, el mejor hombre de Estado, es aquel que mejor sabe ocultarlos y hacer uso de ellos. Wow. Ahora, el otro aspecto que analiza extensamente Pablo Victoria es el aspecto, si se quiere, patológico, de patología de Bolívar, ¿no? Y toma Victoria una carta que Bolívar le escribe a Santander el 7 de enero de 1824, carta que me tomé la molestia de verificar tu existencia y existe. Dice, le dice Bolívar a Santander: me suelen dar de cuando en cuando unos ataques de demencia, aun cuando estoy bueno, que pierdo enteramente la razón sin sufrir el más pequeño ataque de enfermedad o de dolor, que coincide un poco, si tú has leído Bolívar de carne y hueso, de Francisco Herrera Luque, donde Francisco Herrera Luque, con base también a otros testimonios, describen que Bolívar era una persona muy iracunda, que a veces entraba en unos ataques de furia sin ningún tipo de razón. Sí. Entonces Victoria señala que cuando uno comienza a combinar la ética personal del engaño y de la mentira con esa patología de volverse demente y perder enteramente la razón, Victoria dice, bueno, uno se detiene un poco porque esos dos aspectos para Pablo Victoria parecen explicar para él, y desde el punto de vista de Simón Bolívar, el decreto de guerra a muerte del 15 de junio de 1813, en cuyo texto se lee: como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos, queda por consiguiente excluidos de ser admitidos en la expedición por patriotas y buenos que parezcan, puesto que no debe quedar uno solo vivo. Entonces aquí Padilla, Neomar, conecta esa, según él, esa patología evidente que el mismo Bolívar reconoce tener en una carta a Santander, con esta aniquilación decretada por él, que en lo personal, e incluso Victoria le señalaba en una conferencia que le hacía recordar el holocausto judío, porque si no debe quedar un solo español y canario vivo, entonces la pregunta que se hace Victoria era: ¿por qué el odio de Simón Bolívar a los españoles y canarios? Es una guerra racial, así es. Por el sitio de tu nacimiento. Fíjate lo interesante, ¿no? Es por donde naciste. ¿Ok? Entonces, aquí te voy a dar tres tesis sobre ese odio de Bolívar a España, ¿no? Para Victoria, quizás ese odio hacia los españoles se debía al hecho de que uno de los abuelos de Bolívar había invertido 22.000 ducados para comprar 2 títulos nobiliarios. Eso es una fortuna en la época, ¿no? Y que le correspondían a Bolívar, pero España nunca les concedió esos títulos porque Bolívar tuvo una bisabuela, y esto es cierto, algo oscurita, Josefa Marín, y que nunca ponían en el árbol genealógico, y las autoridades encargadas de realizar las investigaciones de ley para otorgar los títulos nobiliarios se daban cuenta que siempre faltaba una bisabuela y finalmente nunca se la concedieron. Por ejemplo, ¿Ah? ¿Y por qué era omitida deliberadamente del árbol genealógico? Porque era oscurita, era negrita. Ah, es que no te había entendido era oscurita. Había un tema racial. Sí, okay. Es un tema racial, pues.
Ahora, para Daniel Lahoud, que tú lo conoces, gran economista, sí, claro, historiador, él señalaba que al morir los padres de Bolívar, por las leyes españolas de la época, la herencia era bajo el sistema de mayorazgo, heredaba el mayor, ¿no? Uh-huh. Muere un hermano de Bolívar, bueno, y la mayor queda María Antonieta, que sería la heredera única de todos los bienes de sus padres. Y Daniel María Lahoud, Antonia, ¿no? María Antonia. María Antonieta es la de la canción. Es la princesa. Bolívar tenía un incentivo muy poderoso para separarse de España y modificar la legislación para eliminar la figura del mayorazgo, ¿no? Y para Marcelo Gullo, que es un historiador argentino de izquierda, que es una tesis que no se sostiene mucho, señala que el odio le venía a Bolívar por la muerte de su esposa, por María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. Pero vamos a ver, esto no creo que tenga mucha base porque, para empezar, España es la tierra donde nació su mujer y su mujer muere cuando viene a Venezuela de una enfermedad. Pero bueno. La familia Bolívar viene, pues creo yo que está así acreditado, ¿no? O sea, aquí va a venir, porque este es un programa donde vamos a tener unos comentarios seguramente muy nutridos. Yo llegué a estar en el norte de España, hacia Cantabria y de por allá, cuando uno ve aquellas aguas, ¿no? Y todo, yo recuerdo, me decían, de aquí era la familia de Bolívar, o sea, de hecho, hay un poblado que es Bolívar, o sea, allá de allá, pero el Bolívar, por cierto, con 2B altas. Es vasco, es un origen. Es vasco totalmente. Bolívar es vasco. Exactamente. Entonces, bueno, sería como negar, fíjate tú, Ricardo, cómo lo veo. En términos personales, más allá de lo que va a ser la conclusión de Padilla, que es la guerra de un pueblo contra su propia esencia, su propio ser, es la guerra de un hombre contra su propia naturaleza y su propia familia, o sea, es la guerra de contra el ser, o sea, es negar lo que tú eres. Y es como lo que yo siempre he reprochado en mis lives, en mis opiniones y todo lo demás, de que los venezolanos nos neguemos a asumir nuestra tradición histórica y entonces nos inventamos cosas. Por ejemplo, en clave contemporánea, el finado Hugo Chávez se empeñó en que nosotros teníamos supuestos lazos históricos con Irán o con China o con Rusia. No, amigo. Aquí yo siempre he sido muy claro en esto. El legado histórico venezolano o la conexión histórica venezolana tiene dos vías. Una, por el lado, podríamos decir, político más histórico del nacimiento, y es España, somos hispanos, y el otro ya viene por la propia naturaleza de nuestro desarrollo económico, que es la actividad, fundamentalmente la actividad petrolera, va a venir una relación larguísima, ahora por cierto, revivida con los Estados Unidos. Y esas dos tradiciones se encajan, una en el mundo anglosajón y la otra en el mundo hispánico, pero son occidentes las dos al final. Nosotros no tenemos nada que ver con China, ni con Irán, ni con Rusia, ni con nada de eso, nada, ni con lo demás, o sea, con el mundo árabe. Sí, aquí podemos vivir todo lo que tú quieras, aquí hay comunidades árabes que se han establecido. Mira, Neomar, tan es así. Pero esto es así. Tan es así que la comunidad hispana más grande está en México, son 120 millones de... Exacto. La segunda comunidad hispana más grande del mundo está en Estados Unidos. Imagínate. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Pero bueno, te lo decías a propósito de negar lo evidente. Y aquí es negar que, bueno, que la familia Bolívar, en términos del libertador Simón Bolívar, en términos personales, tiene un origen en España. Y lo otro es que Venezuela, la ahora Venezuela, después de 1830 y todo lo demás, no tiene un origen en España. No, nosotros vamos a negar, vamos a romper. Y vamos a vivir, nosotros vamos para 200 años. En 4 años vamos a estar celebrando el bicentenario de la independencia. Claro, y yo me siento muy hispano, a pesar de que mi apellido es italiano, Baroni, pero eso es por el lado paterno. Porque por el lado materno, yo soy Uzcategui. Exacto. Y tengo apellidos por el linaje materno, Horta, Crespo, Peraza. O sea, yo tengo también una herencia. Como yo siempre le digo a todo el mundo, Ricardo, si usted quiere confirmar que nuestra conexión es con España, bueno, vaya, tome un ahorro y haga el esfuerzo por ir a España para que usted vea que todo aquello le va a resonar más que ver los parques de Disney, que ver, no sé, que comer croissants debajo de la Torre Eiffel, si es que se puede, que comer chucrut en Frankfurt, o sea,
todo eso le va a resonar más. Usted va a decir, primero por el idioma, claro, muy fácil, el vehículo de lo que significa la lengua, ¿no? Pero además todo, los sonidos, las formas de ser. Todo. Nosotros venimos de allí. Ajá, pero no, disculpa la interrupción porque No te estabas preocupes, Neomar, de la siempre valioso. visión, estabas hablando de la visión de Pablo Victoria sobre Bolívar y luego empataste con algo del argentino también Marcelo Gullo sobre el posible origen del del odio de resentimiento, Bolívar del hacia resentimiento. España, ¿no? Ajá. Ahora, bueno, el decreto de guerra-muerte, hay un pasaje que dice, porque me lo sé porque me lo tuve que aprender de memoria para pasar el examen en bachillerato, españoles y canarios contar con la muerte aún siendo indiferentes, ¿no? Fíjate, Bolívar el 8 de febrero del año 14 y ya a la edad de 30 años, para Victoria, para Pablo Victoria, mandó asesinar, no ejecutar porque no hubo juicio, a 1.200 españoles con la siguiente orden escrita dada a Leandro Palacios desde Valencia. La orden tenía que ejecutarse en Caracas y en La Guaira, y la carta decía, por eso te digo que esa descripción poética que hace Xavier Padilla, ahora Victoria le da números, le da datos, ¿no? Uh-huh. Y la carta decía, de Bolívar a Palacios, ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas a todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital sin excepción. Bueno, Neomar, esos españoles que Bolívar había ordenado asesinar o ejecutar, no voy a entrar en esos temas semánticos ahora, la mayoría no eran soldados que habían cometido crímenes horrendos, no. Eran comerciantes, eran hacendados y eran vecinos, pero realmente no eran 1.200, sino eran 7.000. Lo que pasó fue que los otros 5.800 más o menos compraron su libertad a un personaje que en su momento Victoria lo llama como el sicario de Bolívar, que fue Juan Bautista de Arismendi, ¿no? Donde la mayoría, unos 5.000 y pico de españoles, pudieron comprarle la libertad a Arismendi, pero los 1.200 que quedaron no pudieron pagar y fueron ejecutados. O sea que el perdón, Ricardo, fue un negocio también en este caso. Claro, porque hay una cosa que muchos historiadores ignoran, y es un libro que tiene mises sobre teoría de historia, teoría económica, que sin las herramientas de la teoría económica no puedes hacer una correcta interpretación de la historia. Por supuesto, al haber esta orden de ejecución y haber tantos prisioneros, como ya hablamos en el tema de la corrupción, se genera un incentivo muy poderoso para este tipo de cosas, ¿no? El que puede pagar, paga. Por eso que la corrupción a veces no es un problema, sino una solución. Y para estos españoles fue una solución porque se salvaron. Ahora, Victoria señala que Vicente Lecuna, ¿no? Ese gran historiador venezolano, quien hizo una compilación de todas las cartas de Bolívar, y además Vicente Lecuna escribió 3 tomos sobre la guerra de Bolívar, o sea, dedicó toda su vida a eso. Lecuna dice, según Victoria, que no se cometieron violencias con los militares españoles y ni con los canarios existentes en Venezuela, y que por el contrario Bolívar hizo grandes esfuerzos por salvarlos de los efectos del decreto de guerra-muerte. Bueno, para Victoria, Vicente Lecuna es un mentiroso y un falseador de la historia, porque en una carta que Juan Bautista de Arismendi le envía a Bolívar, Arismendi le dice a Bolívar, ayer tarde fueron decapitados 150 hombres de los españoles y canarios encerrados en las bóvedas de este cuerpo. Después Arismendi le vuelve a escribir otra vez a Bolívar y dice, ayer tarde fueron decapitados 247 españoles y canarios, solo quedan en el hospital 21 enfermos. Y luego le vuelve a escribir, hoy se han decapitado los españoles y canarios que estaban enfermos en el hospital, últimos restos de los comprendidos en la orden de su excelencia. O sea, Victoria narra que los sacaban de 2 en 2 y los mataron, y esto también lo cuenta Reraluque y otras fuentes, ¿no? Esto no es solamente de este historiador, hay muchos historiadores que coinciden en esto. Los mataron a machetazos y a sablazos, Neomar, para ahorrar pólvora. Y a los que quedaban agonizando les aplastaban la cabeza con una piedra, ¿no? Uy. Y se hacían hogueras para quemar los cadáveres, pero si tú todavía no estabas muerto, te echaban vivo la candela. Ahora, pero para Victoria viene algo ahora mucho más escabroso,
que Arismendi, y esta fuente yo la verifiqué, es cierto lo que dice. Arismendi hizo bailar sobre los muertos a algunas damiselas vestidas de blanco, y eso lo refiere Juan Vicente González, quien presenció personalmente esos hechos. Juan Vicente González dice: sobre el anfiteatro corrían locas de placer, vestidas de blanco, engalanadas, con cintas azules y amarillas, ninfas del suplicio, que sobre la sangre y los sucios despojos bailaban el inmundo palito. Wow. Victoria nos sigue narrando que los asesinatos de ejecuciones, dale el nombre que tú quieras, que se realizaron en Valencia entre los días 14, 15 y 16 de febrero del año 14 fueron atendidos personalmente por Simón Bolívar, porque allí ejecutó por lo menos 382 españoles, ¿no? Fíjate, Bolívar, dice Victoria, confiesa en el Congreso de la Nueva Granada el 14 de agosto de 1813, después de la batalla campal de Tinaquillo, dice lo siguiente: marché sin detenerme por las ciudades y pueblos de Tucuyito, Valencia, Los Guayos, Guácara, San Joaquín, Turmero, San Mateo y La Victoria, donde todos los europeos y canarios, casi sin excepción, han sido pasados por las armas. Y aquí Victoria, como es colombiano, dice: ¿no nos recuerda esto un poco la práctica de las FARC? Fíjate, Victoria sigue señalando que Bolívar de manera ordenada y sistemática no dejó un solo español vivo. Tan es así que en una carta que dirige a Santander, Bolívar le dice a Santander: he hecho el Nerón para los españoles. El Nerón. Los pastos, después voy a hacer alusión a la masacre de los pastos, los pastos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte. Victoria señala que Vicente Lecuna, tratando de lavar todo esto, dice: en toda la administración de Bolívar hubo pulcritud, grandeza y honradez. Tal fue el sello que le imprimieron sus principales colaboradores. Entonces aquí Pablo Victoria señala que Bolívar nombró como secretario de Justicia y Gracia a Rafael Diego Mericano, un jovencito de 22 años. Y Bolívar, en una carta escrita a Santander, opina sobre Rafael Diego Mericano. Dice lo siguiente Bolívar: era díscolo, intrigante y perverso, y cuya naturaleza estaba herida de la maldición del cielo, y parece que en sus venas corre el veneno y en su mente reside el espíritu de Satanás. Entonces Victoria dice: bueno, y Lecuna nos dice que hubo grandeza en los colaboradores de Bolívar, o sea, es en serio. Es decir, Bolívar había nombrado a Satanás para impartir justicia, dice Victoria, ¿no? O sea, pero la interpretación es que lo nombra y le da esa responsabilidad justamente por lo malo que era, para que se ensañara con los oponentes. Posiblemente, o porque no había más nadie, qué sé yo. Okay. Pero era la opinión que tenía Bolívar sobre este muchacho. Ahora, fíjate que aquí hay una cosa, hay otro en el Olimpo de la independencia venezolana. Si Bolívar es Zeus, Sucre sería como Hércules, ¿no? O claro, Apolo. Claro. Pero Sucre, fíjate que a Sucre lo emboscan en Berruecos, que está relativamente cerca de la población del Pasto. Y esto lo narra, ¿quién fue el que lo narra? No sé si fue, creo que fue el mismo Pablo Victoria. Yo creo que es el mismo Victoria. Y también se lo oí a César Pérez Guevara. Sucre cometió una masacre sistemática de 2 días en la población del Pasto. Fue una cosa tan horrible que señala Victoria, que Victoria señala que las madres llevaban a sus hijas para que fueran violadas por soldados blancos. Wow. Y evitar que fuesen violadas por hombres de otro. Esto no fue, Ricardo, si no recuerdo mal, en una Navidad, y creo que se ha conocido en la... Yo no sé si es lo mismo, pero creo haber leído el episodio. Creo que sí. Le conocen en la historiografía como la Navidad Negra. Eso se da en una Navidad. Es esa, creo que sí, Neomar. Y por eso es que estas poblaciones, hay gente que no entiende, pero la población fronteriza, eso es entre la frontera entre Colombia y el Ecuador. Sí, señor. Esta población, hay poblaciones muy refractarias, y no es la única, pero en Pasto es fundamentalmente, es muy refractaria al bolivarianismo y a Bolívar y a Sucre por todo esto que tú estás comentando. O sea, hay unas poblaciones que realmente no es que consideraban en demasía a los héroes de la independencia, ¿no?
Incluso Victoria narra cómo sobrevivientes de esa masacre señalaban que niños pequeños de 2 o 3 años eran lanzados al aire, uno los lanzaban y después había otro que los ensartaba con una bayoneta, ¿no? Cosas así, ¿no? Y estas cosas nunca nos las mencionaron en el colegio. No. También narra Victoria que por donde Bolívar pasaba hacía reclutar niños indígenas y campesinas de hasta 12 años, ¿no? Y vuelve otra vez Victoria con su sarcasmo, decía, ¿esto no les recuerda a la FARC? Y fíjate, esto es muy interesante, Neomar, porque esto cuando yo lo vi y lo verifiqué, porque me compré el diario de Bucaramanga y lo busqué ahí, quedé impactado. Mira, otro ejemplo de falsificación de la historia es el caso de Ricaute, ¿no? ¿Sabes? El que se sacrificó en el Polvorín, aquí en Aragua. Que hizo volar el parque de armas para que no cayera en manos de los españoles, ¿no? De los españoles. Que estaba siendo asediado por Tomás Morales, ¿no? Y fíjate, eso fue Bolívar, en San Mateo, ¿no? En San Mateo. En San Mateo. Y Bolívar, en una carta que la cita Luis Perú de la Croix en el diario de Bucaramanga, que yo compré el libro, o sea, yo tenía que verificar esto, y Perú de la Croix lo menciona, y Perú de la Croix fue un gran amigo de Bolívar. Bolívar dice lo siguiente, ¿no? Ricaute, otro militar granadino, figura en la historia como un mártir voluntario de la libertad, como un héroe que sacrificó su vida para salvarla de sus compañeros y sembrar el espanto en medio de sus enemigos. Pero su muerte no fue como parece. No se hizo saltar con un barril de pólvora en la casa de San Mateo que había defendido con valor. Yo soy el autor del cuento. Lo hice para entusiasmar a mis soldados, para atemorizar a los enemigos y dar la más alta idea de los militares granadinos. Ricaute murió el 25 de marzo del año 14 en la bajada de San Mateo, retirándose con los suyos. Murió de un balazo y un lanzazo, y lo encontré tendido boca abajo, ya muerto, y a las espaldas quemadas por el sol. O sea que estamos en presencia, según Bolívar, esto es una carta de Bolívar. No, es un diálogo que Perú de la Croix recoge que tuvo con Bolívar. Ok, de una creación, de un artificio, una leyenda que, bueno, según esta versión, no existió nunca. O sea, bueno, esto jamás tendremos forma de saber si Ricaute voló o no. Pero lo que yo te quiero decir es que, ¿por qué no nos dieron las dos versiones? Es que este programa fundamental, y es bueno eso, Ricardo, este programa fundamentalmente lo que está tratando, o sea, aquí no es una crítica a mansalva, aunque obviamente las tintas se están yendo para un lado, pero es que esta versión tú no la escuchas en ninguna parte. Nosotros hemos crecido en parte por necesidad, creo yo. Aquí yo te diría, fíjate, ya se nos han ido 45 minutos y tenemos mucho contenido más que compartir, pero yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Pero en parte por necesidad, yo creo, Ricardo, que se nos hizo toda esta épica, porque bueno, si no, no nace una nación, ¿no? Valga la cacofonía, o sea, no creas la nación si no tienes estos héroes, no tienes este Olimpo, no tienes estos pastizales, donde, bueno, cual Champs-Élysées, se dan allí una cantidad de épicas. Y el problema es que en estos contextos, cuando tú tienes esta visión idealizada, romántica de la historia, te pierdes la otra parte de la historia, que es esta que estamos tratando nosotros de aproximar con episodios muy puntuales, pero que en muchos casos esa otra parte de la historia es la que tiene más elementos de realidad. Entonces vivimos creciendo engañados, o sea que crecemos y estamos permanentemente engañados. Ese es un poco el propósito de este programa. Adelante, Ricardo. Sí, señor. Entonces, mira, Victoria señala una carta del arzobispo de Caracas, Crony Prat, escrita en 1813, donde este arzobispo dice: el hurto, la rapiña, el saqueo, los homicidios y asesinatos, los incendios y devastación, la virgen estuprada, el llanto del huérfano, el padre armado contra el hijo, la nuera en riña con la suegra y cada uno buscando hacer a su hermano para matarlo. Victoria nos cuenta que lo de Venezuela fue realmente un horror. O sea, no quedó piedra sobre piedra. Y como ya te dije, aquí hubo, en la guerra de independencia, en los 10 años más o menos que duró, se estima 265,000 muertos, que eso es el 30% de la población de Venezuela en esa época. O sea, para Victoria, lo del decreto de guerra-muerte fue tan abominable que llegó un momento en que un vecino denunciaba a otro de realista para que fuese fusilado y así quedarse con sus bienes, que eso ya lo señalaba Xavier Padilla, ¿no? Fíjate, al respecto, Santander, en una carta que cita a Victoria, le escribe a Bolívar sobre el asesinato de un señor de nombre Pedro Agustín Vargas.
Y Santander le dice a Bolívar: cualquier autoridad u oficial repetirá estos excesos por robar y pretender justificarse con que procedió contra un godo. Pero concluye más adelante en la misma carta: yo encuentro interiormente un placer en hacer matar a todos los godos. Cuando Bolívar llega, ya vamos a terminar, llega a Angostura, dice Victoria, se encuentra con unos fraules españoles que habían fundado, mira, Neomar, 15 pueblos, y que eran muy prósperos porque estaban cercanos al río Orinoco, que desembocaba en el Atlántico, y por ahí vendían cuero porque tenían 100 y pico mil de reses y comerciaban con Europa. Bueno, cuando Bolívar llegó, según Victoria, cuando llega a Angostura, encarcela a 38 curas y los manda a ejecutar. 18 fueron ejecutados a lanzazos y a machetazos, otros 12 a golpes, y 7 pudieron escapar, entre ellos Fray Nicolás de Vich, de donde Victoria toma este testimonio, ¿no? Uno de los sobrevivientes. Y bueno, finalmente nos señala, ya para terminar, nos señala Pablo Victoria lo siguiente: para financiar los altos costos de las campañas militares bolivarianas, Bolívar ordenó incautar bienes y dinero a familias enteras leales a España, e incluso a sus descendientes, incluso a los fallecidos por muerte natural. Entonces, Neomar, insisto mucho, lo que yo les he querido traer hoy es otra visión de la historia, otra versión. Las personas podrán sacar sus propias conclusiones. He citado los autores por si alguien tiene la iniciativa de comprar estos libros y hacerle verificar las fuentes históricas que estos historiadores citan. Por eso es que yo comencé el programa diciendo que esto era como una película de Marvel, ¿no? 2 multiversos, 2 Bolívar, 2 guerras de independencia. A veces a Raúl, que lo criticaban mucho porque él decía que su historia era fabulada, pero cuando uno lee estas cosas uno se pregunta, bueno, ¿no será que la que nos enseñaron en el colegio es la fabulada y la correcta es otra? No lo sé, pero simplemente cumplo con divulgar esta información que existe, esta otra visión del Libertador, y lo he hecho. Aquí voy a leer como colorario de este programa un párrafo de Xavier Padilla, El ídolo que devoró a su pueblo, y no leo más porque, bueno, para que la gente lo compre. Pero fue como un club de lectura, de verdad. Hoy hemos referido pasajes de por lo menos 3 obras importantes: la de Victoria, la de Padilla y la de Gullo, ¿no? Dice Xavier Padilla: no hay salida del infierno mientras sigamos creyendo que fuimos arrojados a él por otros. Mientras el venezolano no rompa con esa autoimagen de víctima sagrada, nutrida por siglos de ideología, resentimiento y pedagogía del fracaso, y aquí se nota la influencia de Carlos Rangel, el buen revolucionario seguirá reapareciendo, cambiando de acento, de bandera y de consigna, pero idéntico en su esencia. El buen revolucionario debe ser desmontado, no solo en los libros, sino en el corazón del venezolano. Y para eso hace falta matar al ídolo, no a Bolívar el hombre, sino a Bolívar multiplicado, omnipresente, litúrgico, utilizado como coartada para la servidumbre voluntaria. Bueno, ese último pasaje de Padilla en El ídolo que devoró a su pueblo me recuerda un poco la última escena de una gran película que siempre he querido volver a ver y la perdí. O sea, no recuerdo. Esta creo que fue la versión que hizo, yo no sé si fue La Mata, no recuerdo si fue Luis Alberto La Mata, de la vida de José Tomás Boves, la película llamada, ¿tú la viste? Taita Boves. ¿No la Yo vi viste? la novela cuando fue transmitida por RCTV y Boves era Gustavo Rodríguez. Imagínate tú. No, yo no había nacido cuando eso, Ricardo. Bueno, Taita Boves, la película biográfica de Boves, que salió hace unos, yo estaba en la universidad todavía, salió hace unos 15 años, 10, 15, como unos 15 años. Además la vi en la Facultad de Humanidades ahí de la UCB, en el auditorio. Tiene una escena final donde Boves, yaciendo ya en su lecho de muerte, atravesado su pecho por esta lanza en la batalla de Urica, a mí no se me olvidó esa frase más nunca, Ricardo, dice
al aire, dice: los condeno a vagar 100 años buscándose otro taita. Y en eso anda Venezuela. La historia de Bolívar es esa, la historia de Boves. Por cierto, deberíamos hacer un programa sobre José Tomás Boves, además a partir de la visión psicológica que construyó magistralmente, bueno, para mí uno de los fundamentales escritores venezolanos. Además me enteré que lo conociste en vida y lo colaboraste incluso con él, Francisco Herrera Luque. Vamos a hacer un homenaje, esto es un spoiler alert a nuestra audiencia. Ricardo Baroni nos va a traer un programa sobre Francisco Herrera Luque y su obra y su vida, las cosas interesantes de su vida, porque lo conoció. Yo hubiese matado por conocer, bueno, literalmente no, figuradamente, sí. Hubiese matado por conocer a Francisco Herrera Luque, a quien admiro intelectualmente muchísimo, así como admiro a Rangel y a otros tantos venezolanos insignes. Pero me parece fundamental también, sí, entender que quizá va a haber gente que va a decir acá: bueno, Bolívar hizo todo eso mientras Boves hizo todo lo otro y puso a los valencianos godos a bailar el piquirico, ahí los mataba echándole mientras bailaban, y Monteverde hizo lo otro. Claro, una guerra es eso, pero lo que creo es que es justo desmitificar el hecho de que uno de los bandos fue angelical, casi, bueno, aureolado, o sea, que le salía la coronita. Y a Boves, bueno, le salían 2 cachitos y era el que andaba matando gente con un tridente, una vaina. O sea, eso me parece que es una visión muy simplista, infantil y ridícula de la historia, Ricardo. Se me fue, iba a decir algo sobre Boves o Herrera. Sobre Boves y Bolívar. Fíjate que a mí me enseñaron en bachillerato que el decreto de guerra-muerte fue una reacción contra los desmanes que estaba haciendo Boves para nivelar la cuestión. Neomar, sorpresa, métete en Wikipedia, en Google, así de sencillo es, y descubrirás que la primera participación en batalla de José Tomás Boves es 4 o 5 meses después de la emisión del decreto a muerte. O sea, fue al revés. Wow. Fue el decreto a muerte de Bolívar el que obligó a Boves a ser sanguinario. O sea, la otra es la reacción del decreto de guerra. O sea, fue que Bolívar reaccionó a las atrocidades de Boves. Oye, pero esto es muy grave, porque esto fue que Boves reaccionó a las atrocidades del ejército separatista. De esto ser así, bueno, esta es la reescritura de la historia. Esto es acomodar la historia pues al relato oficial. Y yo no soy historiador, pero se me ocurrió hacer la pregunta y la busqué. O sea, el decreto guerra-muerte es primero y Boves después participa. La primera batalla de Boves es posterior al decreto guerra-muerte. Bueno, lo vamos a confirmar porque esto creo que merece. Ese dato no lo sabía, Ricardo. Ese dato merece la pena ser confirmado. Bueno, para que tú veas. No, yo sé que tú también tienes lo tuyo, tranquilo, no hay problema. Ricardo, mira, una aclaratoria, no es que yo colaboré con Herrera Luque, porque yo en esa época era muy joven, no tenía 20 años, soy muy pretencioso. No, pero lo llegaste a tratar, A tratar y a conversar con él, o sea, a 2 metros, 1 metro de distancia, por lo menos 1 o 2 veces por semana, en casi los 2 últimos años de su vida. Pero ya después no. Por lo menos lo trataste más cerca o en menor distancia la que tenemos nosotros, porque nosotros no nos conocemos en persona, sino que hemos interactuado siempre por acá, por las redes. Es evidente. Mira, yo quiero ya cerrar con esto, porque yo sí quiero hacer un segundo programa para responder una pregunta, Neomar, ¿de qué nos independizó Bolívar? ¿Qué es lo que había antes? Y que va mucho en una línea de un programa que hiciste con Luis Alfonso, porque los libertadores justificaron la guerra de independencia porque vivíamos en una situación de tiranía con España, de falta de libertades, y yo quiero hacer alusión a eso. Y en ese mismo programa hacer alusión a varias de las consecuencias de la guerra de independencia. Nada más te doy un dato. El fenómeno del caudillismo es un fenómeno que se viene arrastrando desde la colonia o es un fenómeno post-guerra de independencia. Yo te puedo dar una respuesta que amerita, como dicen en la academia, elaborar, pero mi respuesta es que el caudillismo es una adaptación al vacío que deja la secesión de España. O sea, claro, por ahí van los tiros. La explicación base es: tienes al monarca, una vez que el monarca ha muerto para ti, porque tú decidiste que ese ya no es tu papá, ¿quién va a ser el papá? Bueno, van a ser unos señores generales que van a hacer la guerra y en función de que hacen la guerra, son los que tienen el derecho de reclamar
la paternidad política de cada una de las naciones que están pues justamente alumbrando, ¿no? Ahora, O sea, Bolívar fue un hombre de su época, Bolívar fue un hijo de la Ilustración, especialmente la eso te iba a francesa. decir. Uh-huh. En el fondo, bueno, esas eran las ideas mainstream en la época. Y bueno, Bolívar fue un gran admirador de Napoleón, un gran admirador de Napoleón. Y así como Napoleón quiso llevar la democracia a fuego de cañón por toda Europa, él quiso hacer lo mismo. Él quiso hacer lo mismo. Entonces, yo te invito, Neomar, para un segundo programa a hablar de qué nos independizó Bolívar, qué perseguía Bolívar con la independencia, según estos historiadores, Uh-huh. y cuál fue una de las consecuencias a largo plazo que más perduró de la guerra de independencia, que ahí vamos a hacer un análisis económico bien interesante basándonos en Santiago Armencilla. O sea, imagínate tú que estás en las antítesis de mi espectro ideológico, pero lo que dice Armesillas lo he podido verificar en otras fuentes. ¿Ok? Y haremos alusión a algo que te va a impactar mucho, que se llamó el Plan Maitland, que fue un documento inglés ultra secreto, tan ultra secreto que fue descubierto por un argentino en los archivos británicos que hasta se les había olvidado en los años 80 del siglo pasado. Bueno, mira, me convenciste de hacer este segundo y hasta tercer programa. Vamos a hacer esto va a ser, bueno, no sé si va a ser un ciclo, porque los ciclos nosotros los hacemos de 4 programas, pero por lo menos va a haber segunda parte. A nuestra audiencia le decimos que en las próximas semanas va a aparecer una segunda parte de esta conversación porque el tema lo amerita y creo que hay mucho por discutir. Yo nuevamente no tengo más que agradecerte, Ricardo, tu dedicación, que es evidente, tu yo sí quisiera hacer una última reflexión nomás. Uh-huh. Una última reflexión. Primero, no vayan a crucificar, porque en Venezuela, cuando se habla mal de Bolívar, ya de entrada es una discusión que vas a perder siempre. Porque así como nos adoctrinaron con ideas de izquierda, parece, cuando veo a estos historiadores, que también nos dieron una visión un poco, vamos a decir, exagerada de lo que fue Simón Bolívar. Yo lo que les pido es, investiguen, busquen, hagan las preguntas correctas. Con internet uno puede conseguir datos increíbles. Y están estas fuentes bibliográficas que les he señalado, donde a su vez se citan los documentos, los archivos donde están. Bueno, no le voy a pedir a la gente que vaya a los archivos de India, ¿no? A verificar ciertas cosas, pero es importante conocer siempre la otra versión y pregúntense por qué esta otra versión no nos las enseñaron ni en el colegio ni en las facultades de ciencias sociales. Es la gran pregunta que hay que hacer. Y tú diste la respuesta, porque cada país, en su momento fundacional originario, necesita de grandes epopeyas, de grandes héroes, de grandes victorias militares, como un factor de unión, así como la religión, la comida, las costumbres en común, como un elemento de amalgamar a la sociedad en un todo monolítico bajo una misma cultura y bajo un mismo concepto de nación. Yo creo que por ahí va realmente la razón por la cual hemos glorificado en exceso a nuestros libertadores para tener un sentido de venezolaridad que, paradójicamente, eso lo terminó fue creando Juan Vicente Gómez casi 100 años después. Bueno, Ricardo, decirle a nuestra audiencia que pensar no hace daño, que pensar no duele. No duele. Estas opiniones, que no son opiniones, en este día de hoy no hemos traído tantas opiniones, sino que hemos traído versiones sobre la historia. Son perfectamente constatables a partir, como dices tú, de algunas fuentes primarias que están dentro de estas obras que tú has descrito, y que fundamentalmente pues las opiniones finales, como dice nuestro querido amigo como un mingo, son de ustedes, son precisamente cualquiera de las opiniones que se puedan dar, son criterios que ustedes van a establecer a posteriori de haber escuchado esto, y pues es perfectamente válido que ustedes cuestionen esto también desde el punto de vista de otras versiones de la historia, ¿no? Pero mira, Ricardo, nada, mandarte un enorme abrazo, agradecerte nuevamente, como ya te decía, por tu dedicación, que es evidente en cada uno de estos programas. Amigos, si les ha gustado este programa del día de hoy, dejarnos un me gusta, nos ayuda muchísimo. Comentarios también. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones para que
te enteres de cada vez que hay nuevo material, nuevo video en este canal, que además lo hacemos con muchísimo gusto. Ricardo Baroni no tiene redes sociales, siempre la gente, bueno, ¿y cómo contacto? No, el profesor Ricardo Baroni sale por acá, que por acá comenzamos a hacer programas con él, después se volvió famoso, empezó a salir en todo un poco de canales, todavía es muy famoso, no sabemos si va a terminar, bueno, incluso siendo más famoso, pero nosotros mientras podamos lo tenemos por acá en este canal, en esta vía de comunicación. Así que, Ricardo, enorme abrazo y nos vemos en la próxima oportunidad. Dios más famoso eres tú y Messi. Saludos. Dale, saludos, hasta la próxima.